En la antigua catedral de Middlesbrough, bajo un cielo gris cargado de nubes que parecía llorar por la pérdida de uno de sus hijos más ilustres, se congregaron miles de almas dolientes para despedir a Chris Rea, el músico cuya voz ronca y profunda había acompañado generaciones enteras en sus viajes por la vida. La transmisión en vivo, iniciada apenas al amanecer del 24 de diciembre, capturaba cada instante con una crudeza que helaba la sangre, mostrando cómo el ataúd de madera oscura, adornado con rosas rojas y blancas que evocaban las calles nevadas de sus canciones navideñas, avanzaba lentamente por el pasillo central, flanqueado por velas titilantes y retratos del artista en sus mejores años. Aquel féretro, sencillo pero imponente, simbolizaba no solo el fin de una era musical, sino el cierre de un capítulo humano marcado por la humildad y la tenacidad. Y cuando finalmente emergió a la luz difusa del altar, un murmullo colectivo se transformó en un lamento desgarrador que reverberó en las paredes góticas del templo. Hombres y mujeres de todas las edades, muchos con camisetas gastadas de conciertos pasados y bufandas del Middlesbrough Football Club, en honor a su devoción por el equipo local, se derrumbaron en los bancos, sus cuerpos convulsionados por sollozos incontrolables, mientras las cámaras implacables zumaban sobre rostros surcados por lágrimas que caían como nieve derretida. Una mujer de mediana edad, con el cabello plateado recogido en un moño deshecho, extendió las manos hacia el ataúd como si pudiera retener el espíritu de Rea, gritando palabras entrecortadas sobre cómo su canción Driving Home for Christmas había sido el hilo conductor de sus propias navidades familiares durante décadas, un bálsamo para el alma en tiempos de soledad y carretera interminable. Alrededor de ella, jóvenes con auriculares aún colgados al cuello y veteranos de la escena blues que habían compartido escenarios con él en los 80, se abrazaban en un mar de pañuelos empapados, susurrando recuerdos de noches en pubs industriales, donde la guitarra slide de Rea rasgaba el aire cargado de humo y cerveza, evocando ríos de acero y amores perdidos en la niebla del noreste inglés. Las pantallas gigantes instaladas en la plaza exterior proyectaban la escena a una multitud que se extendía hasta las calles adyacentes, donde altavoces difundían fragmentos de The Road to Hell, esa epopeya urbana que capturaba la frustración de la vida moderna. Y al ritmo de sus acordes graves, un padre levantó a su hijo pequeño sobre los hombros, explicándole con voz quebrada que aquel hombre en el ataúd había puesto su ciudad en el mapa mundial con su blues melancólico, inspirado en las heladerías familiares y los sueños de Ferrari que nunca abandonó. Periodistas internacionales, con micrófonos en mano, luchaban por contener sus propias emociones mientras entrevistaban a fans que habían viajado desde España, Alemania y hasta Australia, atraídos por el magnetismo de un artista que vendió 30 millones de discos sin nunca buscar los reflectores de Hollywood, prefiriendo la intimidad de estudios hogareños en Berkshire. En el interior, la ceremonia iniciaba con un órgano que entonaba Josephine, dedicada a su primogénita, y el sacerdote, un viejo un hijo amigo de la familia Rea, bendecía el féretro recordando cómo Chris, nacido en 1951 en el seno de una familia ítalo-irlandesa de 7 hermanos, había transformado el dolor de su Middlesbrough industrial en himnos universales de nostalgia y resiliencia. De repente, cuando 6 porteadores locales, todos hinchas del Boro, como él,
levantaron el ataúd para el último recorrido, una oleada de desmayos barrió la nave principal, con paramédicos apresurándose entre la multitud para asistir a quienes el peso emocional había derribado, sus cuerpos inertes recordando las caídas en escena de Rea mismo tras su ictus en 2016. Fuera en la transmisión global que acumulaba millones de espectadores, el viento del TIS agitaba banderas con su retrato sonriente junto a una guitarra Hofner, y un coro espontáneo de On the Beach surgió de la plaza. Una playa imaginaria donde el alma de Rea podía reposar eternamente, libre de las autopistas infernales que tanto cantó. Aquel momento culminante, con el ataúd detenido ante el altar bajo un haz de luz que filtraba el vitral navideño, provocó un silencio sepulcral roto solo por el crepitar de las velas y los gemidos ahogados, como si el mundo entero contuviera la respiración ante la irreversibilidad de la muerte de un hombre que, con 25 álbumes y éxitos como Full o Auberge, había tejido la banda sonora de innumerables existencias humildes. Desde su nacimiento, el 4 de marzo de 1951, en Middlesbrough, una ciudad portuaria del norte de Yorkshire, marcada por acerías humeantes y un río Tees que serpenteaba como venas de acero, Chris Rea creció en el calor ruidoso de una familia numerosa de 7 hermanos, hijos de Camillo Rea, un inmigrante italiano originario de Arpino, en la provincia de Frosinone, que llegó al Reino Unido con sueños de prosperidad y fundó una cadena de heladerías que se convirtió en emblema local. Camillo, con su acento sureño y manos callosas de tanto amasar conos y vainilla, crió a sus vástagos en un ambiente donde el trabajo duro era evangelio y la música un lujo robado en las tardes de radio, mientras Winifred Keyes Lee, su madre irlandesa de ojos vivaces, infundía calidez celta con cuentos de duendes y canciones folk que resonaban en la cocina familiar. Chris, el menor de los varones, pasaba horas limpiando mesas en el café helado de su padre y conduciendo la furgoneta de entregas para obtener su licencia a los 16, ahorrando cada penique para comprar su primera guitarra eléctrica Hofner a los 19, un instrumento que transformaría el eco industrial de su juventud en slide blues eterno. Aquella heladería no era solo negocio, sino refugio, donde entre batidoras y clientes locales soñaba con carreras de Fórmula 1 y Wolfgang von Trips, pasión que años después plasmaría en su película semi-autobiográfica La Passione de 1996, rodando con Ferrari Dino y Lotus, que coleccionaría en su adultez. A los 16, en la escuela Stainsby Girls de Middlesbrough, conoció a Joan Leslie Allport, su amor de juventud, que se convertiría en esposa por 57 años. Un flechazo adolescente, el 6 de abril de 1968, que inspiraría canciones como Stainsby Girls y Josephine, dedicada a su primogénita nacida el 16 de septiembre de 1983. Joan, con su risa contagiosa y apoyo inquebrantable, fue el ancla de Rea en tormentas personales, desde rechazos discográficos iniciales hasta la fama ochentera que él siempre evadió, prefiriendo giras europeas cortas para volver a su estudio Sol Mill en Cookham, Berkshire, donde grababa álbumes como un artesano. Juntos engendraron a Julia el 18 de marzo de 1989, formando un cuarteto familiar que priorizaba cenas hogareñas sobre premiers, con Chris regalando a Joan los derechos de todas sus canciones tras su cáncer pancreático en 2000. Un gesto de amor que aseguró su porvenir mientras él tomaba
34 pastillas diarias y 7 inyecciones de insulina por la diabetes resultante de la operación Whipple, que le extirpó páncreas, duodeno parcial, conducto biliar y vesícula. La familia Rea era católica devota, herencia de Camillo y Winifred, fallecida en 1983, cuya ausencia Chris lamentó en letras sobre ríos estancados y cielos sin paraíso, como en Steel River, que evocaba el declive industrial de Middlesbrough mientras él triunfaba abroad. Sus hermanos, Nick, Mike y hermanas Catherine, Geraldine, Paul y Camille, compartían el legado heladero, con Chris heredando el negocio pero optando por la música, uniéndose a bandas locales como Magdalene, exgrupo de David Coverdale de Deep Purple, antes de firmar con Magnet Records en 1974. John lo acompañó en ascensos y caídas, desde el debut Whatever Happened to Benny Santini en 1978, que le valió nominación Grammy por Full, al estancamiento ochentero con Deltics y Tennis, hasta el boom de Shamrock Diaries en 1985 con hits dedicados a ellas. En entrevistas, Chris confesaba que la familia era su norte, rechazando giras masivas en ESU, por no dejar solas a las niñas, educándolas en valores de humildad lejos de paparazzis, con Josephine y Julia creciendo entre guitarras y vinilos, inspirando Julia y canciones sobre amores puros. Tras el ictus de 2016, que le dejó habla arrastrada y movilidad reducida, Joan lo rehabilitó con paciencia, permitiéndole volver con Road Songs for Lovers en 2019 y The Christmas Album en 2025, su último regalo navideño. En su lecho de muerte, el 22 de diciembre, rodeado por Joan y las hijas en el hospital tras breve enfermedad, murmuró sobre Driving Home for Christmas, canción nacida en un atasco con Joan Nevado, simbolizando retornos hogareños eternos. La familia emitió el comunicado de despedida, destacando cómo su música fue banda sonora de vidas gracias a su apoyo incondicional, desde heladerías juveniles hasta escenarios berlineses en 2017, donde colapsó pero se levantó por ellas. La voz de Chris Rea, grave y rasposa como graba bajo neumáticos en autopista lluviosa, emergió no de academias, sino de las entrañas industriales de Middlesbrough, donde a los 21 compró su primera guitarra tras oír a Joe Walsh de los Eagles, fusionando blues delta de Blind Willie Johnson y Charlie Patton con rock suave que contaría historias de su río Tees contaminado y amores juveniles efímeros. Su música era autobiografía en clave menor, Joainiem, por el declive de acerías que vio de niño en furgoneta heladera, plasmado en The Road to Hell de 1989, doble álbum conceptual número 1 en UK, que rugía contra congestiones MMU, y Veneno Urbano, con versos como «Estoy junto a un río, pero el agua no fluye, hierve con cada ponzoña imaginable». Eco de Steel River, que lamentaba la demolición de su Middlesbrough natal, mientras él triunfaba en giras continentales. Aquel timbre nostálgico, moldeado por catolicismo familiar y pérdidas tempranas como la madre Winifred en 83, tejía baladas introspectivas, donde guitarra slide evocaba playas vacías de On the Beach, hit balear ochentero que sonaba en Ibiza pre-raves, o Josephine de 85, dedicada a su hija. Un lamento tierno por inocencias perdidas en Wired to the Moon. Rea odiaba la fama efímera, declarando en 90 que prefería sombra, componiendo para otros que focos rockeros,
priorizando melodías adultas radiofónica con influencias soul y pop, que vendieron millones en Europa sin cruzar Atlántico masivo. Su full de 78 Topping Adult Contemporary USA, y nominándolo Grammy New Artist pese a rechazar estrella. Álbumes como Water Sign 83 y Shamrock Diaries marcaron giro melódico con Stainsby Girls por Joan y su escuela, capturando adolescencia prefama en Pabst Blues, donde Magdalene lo lanzó junto a Coverdale. La Hoai Niem se profundizó post-cáncer 2000, cuando Whipple lo dejó diabético inyectándose 7 veces diarias, virando a blues puro en Jazzy Blue, con Blue Guitars 2005. 11 discos homenajeando 60 slide guitar desde Delta hasta Chicago, Dancing Down the Stony Road, explorando caminos pedregosos de salud frágil y raíces obreras. Canciones como I Can Hear Your Heartbeat o Let's Dance 86 bailaban nostalgia ochentera con saxos y teclados, pero siempre voz arrastrada confesando vulnerabilidades, como en Auberge 91 número 1 con Puerto Francés evocando heladerías paternas. Driving Home for Christmas 86, reeditada 88 en New Light Through Old Windows, nació en atasco nevado con Joan, no queriendo lanzarla por temor a dañar credencial bluesman, pero convirtiéndose clásico perennial top 30 anuales, con vídeo 89 de autos festivos y Lizzie Condy que volvió en 2009. Su autotune evitó comercialidad barata, manteniendo growl auténtico influido por Motora sin pasión, grabando La Passione con Shirley Bassey y cameos, banda sonora, Hora larga de Ferrari, Sueños infantiles. En Road to Hell Part 2 capturó ira vial moderna, pero Hoai Niem latía en Looking for the Summer o All Summer Long, Veranos idos de Juventud Yorkshire. Post-ictus 2016, voz aún más quebrada en Road Songs for Lovers 19, amorosas odas familiares, y The Christmas Album 29 remasterizado, posicionando puesto 30 navideño 2025. Influencias blues puras de Patton y Johnson dieron slide distintivo, mezclado soft rock pop soul en 25 estudios, 2 UK Unoes, 30 millones vendidos sin hype, priorizando familia sobre estadios yankees. Letras como Tell Me There's a Heaven cuestionaban fe católica ante muertes maternas, mientras Working on It Top Mainstream Rock 88 mostraba tenacidad. En Espresso Logic 93 o Blue Café 98, jazz atmosférico y gospel infundían melancolía madura. God's Great Banana Skin 92, humorístico sobre banana skins divinas. Rea evolucionó de pop ochentero, radio a blues terapéutico post-enfermedad. Santo Espíritu Blues 2011 respirando aire italiano paternal. Hofner Blue Notes 2008 retornando guitarra sesentera. Su música narraba vida sin filtros. De heladero expulsado escuela por motos a Grammy nominado. Declive industrial Steel River Windy Town reflejando ausencias paternas en tours. Madre muerta y regreso hallando todo demolido. En Parting Shots 99 actuó como cáncer terminal vengativo, ironía profética. Voz Hoai Niem persistía porque Rea vivió pérdidas reales, transformándolas en catarsis universal, blues no pose sino necesidad, working class, única salida creativa en Middlesbrough, 68 sin cinescores soñados. Legado en streams 1000 millones Driving Home, playlists adultas eternas, inspirando covers y Balearics 80, voz que viaja carreteras internas eternas.
La melancolía profunda que impregnaba cada nota de la música de Chris Rea no era un artificio estilístico, sino el eco fiel de una vida marcada por pérdidas tempranas y transformaciones dolorosas que moldearon su alma desde la infancia en Middlesbrough. Crecer en una familia numerosa, ítalo-irlandesa, significaba compartir risas en la heladería paterna, pero también enfrentar la crudeza de un entorno industrial donde el río Tees se convertía en símbolo de contaminación y declive, inspirando letras como las de Steel River, donde lamentaba cómo el agua, que una vez fluía limpia, ahora hervía con venenos imaginables, reflejando no solo el deterioro ambiental, sino el de sueños juveniles aplastados por la realidad obrera del noreste inglés. La muerte de su madre, Winifred, en 1983, cuando él apenas rozaba el éxito comercial, dejó una herida abierta que se tradujo en canciones como Tell Me There's a Heaven, un ruego desesperado por la existencia de un paraíso donde los niños no sufran pérdidas irreparables, evocando su propia infancia católica, teñida de cuentos irlandeses que contrastaban con la dureza cotidiana. Aquella ausencia materna coincidió con el regreso a Middlesbrough tras giras exhaustivas, encontrando barrios enteros demolidos en nombre del progreso, un shock que plasmó en Windy Town, y otras piezas donde el viento frío barría recuerdos de calles conocidas, transformando la nostalgia en un blues visceral que resonaba con millones que habían visto sus ciudades natales desvanecerse. El declive industrial de los 70 y 80, con acerías cerrando y desempleo azotando Teesside, se convirtió en metáfora personal, como en The Road to Hell, donde criticaba la voracidad urbana que devoraba almas humildes, un infierno vial que él mismo experimentaba en atascos nevados camino a casa, pero elevado a alegoría de frustraciones colectivas. Perder la inocencia adolescente en una escuela expulsoria por preferir motos a libros, trabajar como repartidor de helados mientras soñaba con guitarras, añadió capas de resignación melancólica a su voz ronca. Esa gravel que parecía arrastrar el polvo de carreteras interminables y amores efímeros. Canciones como On the Beach capturaban veranos idos en playas imaginarias, escapismo de una juventud marcada por rechazos discográficos iniciales que lo obligaron a persistir en sombras antes del boom ochentero. La separación de raíces italianas paternas, con Camillo inmigrante luchando por prosperar en tierra ajena, infundió un sentido de desarraigo que se filtraba en baladas como Auberge, puerto francés como refugio temporal de tormentas internas. Incluso éxitos bailables como Let's Dance ocultaban tristeza subyacente por oportunidades perdidas, un llamado a danzar pese al dolor. Post-cáncer, la melancolía se intensificó, con Dancing Down the Stony Road, explorando caminos pedregosos de sufrimiento físico y existencial, donde cada slide guitar lloraba pérdidas irreversibles como el páncreas extirpado y la salud frágil que lo ataba a inyecciones diarias. El ictus de 2016 añadió temor a la ecuación. Voz más quebrada en Road Songs for Lovers, confesando vulnerabilidades maduras. Nostalgia por una vida plena, interrumpida por enfermedades que lo forzaron a confrontar mortalidad prematura. Aquel Chad Buon nacía de auténticas cicatrices, no pose romántica, sino catarsis working class, donde el blues delta aprendido tardíamente se fusionaba con soul pop para narrar duelos no resueltos, desde madre ausente hasta ciudad transformada en fantasma. Letras sobre ríos estancados y cielos sin respuesta
cuestionaban fe católica heredada, un lamento por paraísos prometidos que la realidad negaba. En Blue Guitars, homenaje extenso al blues, canalizó tristezas acumuladas en 11 discos que trazaban historia del género como espejo de su propia odisea emocional. La tristeza reallana era universal porque emanaba de lo particular, pérdidas familiares, industriales, saludables, que millones compartían en silencio, convirtiendo su música en bálsamo para almas errantes en autopistas modernas. Incluso Driving Home for Christmas, joya festiva, nacía de atasco frustrante con Joan, melancolía subyacente en el anhelo de hogar como refugio ante adversidades. Aquella cualidad melancólica perduraba porque Rea transformaba duelo en arte eterno, slide guitar como llanto contenido que acompañaba a oyentes en sus propias sombras, un legado de resiliencia ante inevitables pérdidas humanas. La batalla de Chris Rea contra la enfermedad fue un capítulo épico de dolor prolongado y tenacidad inquebrantable que definió sus últimos 25 años, comenzando con el diagnóstico de cáncer pancreático en 2001, que lo confrontó con la mortalidad a los 50. Aquella noticia devastadora llegó en pleno apogeo creativo post-Road to Hell, obligándolo a someterse a la operación Whipple, que extirpó páncreas entero, duodeno parcial, vesícula y conducto biliar, salvándole la vida, pero condenándolo a diabetes tipo 1, con 7 inyecciones diarias de insulina y 34 pastillas para digerir alimentos, un régimen que lo acompañó hasta el final. Perder el páncreas significaba no solo dependencia vitalicia, sino fatiga crónica y vulnerabilidad a infecciones. Jet Rea regresó con furia creativa en Dancing Down the Stony Road 2002, álbum catártico donde slide blues puro exorcizaba sufrimientos físicos en caminos pedregosos metafóricos. Aquel renacimiento lo llevó a fundar Jazzy Blue, sello independiente para liberar obras ambiciosas como Blue Guitars 2005. 11 discos homenajeando raíces blues que requerían energía sobrehumana pese a dolores abdominales persistentes y debilidad general. La Kien Kung se evidenció en giras europeas continuas, rechazando descanso americano para priorizar familia, tocando horas con guitarra pesada mientras cuerpo protestaba. En 2016, un ictus masivo durante concierto en Oxford lo derribó en escenario, dejando habla arrastrada, movilidad reducida en brazos y dedos, temor inicial de perder percepción tonal que terapeutas desmintieron. Rehabilitación intensiva con Joan lo devolvió a estudios, grabando Road Songs for Lovers 2017 con voz más grave y quebrada que enriquecía baladas amorosas dedicadas a esposa e hijas. Colapsos posteriores en giras obligaron cancelaciones, pero Rea persistía, versionando clásicos navideños en The Christmas Album, octubre 2025, su último regalo meses antes del fin. Peritonitis previas y complicaciones diabéticas añadieron capas de sufrimiento, hospitalizaciones frecuentes que lo forzaban a confrontar fragilidad. Jet declaraba no temer muerte tras cáncer, habiendo mirado abismo y emergido cambiado hacia blues auténtico, lejos de pop comercial ochentero. Aquella guerra incluyó depresión postoperatoria, donde música salvó su cordura, transformando dolor en Hofner Blue Notes y Santo Spirito Blues, explorando herencia italiana como sanación espiritual. Kien Kung Admirable se manifestaba en rechazos a retiro, tocando hasta colapsos porque escenario era oxígeno, slide guitar extensión de alma resiliente. Familia lo sostuvo,
Joan administrando medicinas y hijas, inspirando letras tiernas como Julia, recordándole propósito más allá de fama. En entrevistas post-ictus, confesaba miedo escénico renovado, pero euforia al tocar, prueba de espíritu indomable. La breve enfermedad final en diciembre 2025, culminando en hospital rodeado de seres queridos, cerró ciclo de luchas prolongadas donde nunca se rindió, legando ejemplo de cómo adversidad forja arte profundo. Su tenacidad inspiró fans enfrentando cánceres similares, compartiendo historias de superación al ritmo de sus guitarras. Rea vivió con dolores que habrían quebrado a muchos. Jet produjo 25 álbumes, 30 millones vendidos, priorizando autenticidad sobre comodidad. Aquella Kien Kwon era humilde, sin quejas públicas, enfocada en creación como defiance ante cuerpo traicionero. Hasta el último aliento, música fue arma contra sufrimiento, blues terapéutico que lo mantuvo erguido en tormentas saludables interminables. La ceremonia fúnebre de Chris Ree en la Catedral de Middlesbrough, el 24 de diciembre se convirtió en un mar de lágrimas colectivas, donde palabras de despedida de familiares y amigos provocaron colapsos emocionales masivos entre miles congregados. El ataúd de madera oscura, adornado con rosas y guitarras simbólicas, avanzaba por nave central, mientras órgano entonaba Driving Home for Christmas, en versión instrumental suave, evocando retornos hogareños eternos que ahora adquirían significado definitivo. Joan, esposa de 57 años, visiblemente destrozada en primera fila junto a Josephine y Julia, leyó un mensaje personal donde recordaba atascos nevados inspiradores de la canción icónica y cómo Chris siempre priorizó hogar sobre fama, voz quebrada, provocando sollozos incontrolables en asistentes que se abrazaban recordando propias navidades al ritmo de su voz ronca. Las hijas, Josephine, dedicando Josephine y Julia, evocando baladas paternas, compartieron anécdotas de infancia en Sol Mill, donde padre grababa noches enteras, pese a dolores, enfatizando su amor incondicional que la sostuvo en ausencias giratorias, palabras que hicieron derrumbar rostros endurecidos de veteranos blues. Bob Mortimer, amigo cercano y compañero en Gone Fishing, pronunció eulogy humorístico pero profundamente emotivo sobre huevos en bañeras y partidos del Boro, declarando Rea leyenda Teesside Forever, risa inicial transformándose en llanto colectivo al mencionar cómo música salvó su propia melancolía. El alcalde Chris Cook representó Middlesbrough, afirmando cómo Rea puso ciudad en mapa mundial con himnos industriales, orgullo local que resonaba en hinchas con bufandas, Boro presentes, muchos colapsando al evocar Let's Dance, versión Copa 97. Sacerdote amigo familiar, bendijo féretro, recordando catolicismo reallano y resiliencia post-cáncer, leyendo Tell Me There's a Heaven como oración por alma en paz. Silencio sepulcral roto por gemidos ahogados. Portadores, excompañeros heladería y fans locales, levantaron ataúd para procesión final, mientras coro espontáneo entonaba On the Beach, playa eterna como descanso merecido. Fuera, multitudes en plaza proyectaban vídeos conciertos, lágrimas cayendo al ritmo Road to Hell, alegoría vial ahora camino al más allá. Lizzie Candy, colaboradora vídeo navideño, compartió recuerdos inspiradores, voz temblorosa provocando oleada de desmayos asistidos por paramédicos. Tributos internacionales, vía pantallas, incluían mensajes músicos europeos, influenciados por su slide, enfatizando humildad
pese 30 millones discos. Cuando Ataúd salió bajo cielo gris, aplauso contenido se transformó en lamento universal. Cuerpos inertes recordando colapsos escénico post-ictus que Rea superó. Familia emitió último comunicado destacando legado en canciones, soundtrack, vidas. Palabras que sosegaron, pero intensificaron duelo. La ceremonia culminó con rosas lanzadas al féretro, símbolo amores perdidos en letras reayanas, dejando asistentes exhaustos emocionalmente, mundo entero, llorando a Dios, a voz que acompañó generaciones en carreteras internas. Aquellas palabras, Tien Viet, íntimas y auténticas, colapsaron barreras emocionales porque capturaban esencia reayana, amor familiar, raíces obreras, resiliencia blues que trascendía muerte. El legado de Chris Rea perdura eternamente porque su música, arraigada en autenticidad blues y narrativas cotidianas, se entreteje en la banda sonora colectiva de millones, trascendiendo muerte física para vivir en streams, radios y corazones. 30 millones álbumes vendidos, 25 estudios con 2 número 1 convierten su catálogo en tesoro perenne. Driving Home for Christmas, clásico navideño anual que resurge cada diciembre en charts y adverts, asegurando presencia generational. Slide guitar distintiva, influida delta puro post-cáncer. Inspira guitarristas modernos buscando profundidad emocional, lejos artificios pop. Raíces Middlesbrough, honradas en tributos locales, Estadio Boro y Alcaldía, perpetuando orgullo Teesside. Himnos como Steel River, recordando declive industrial, con empatía universal. Familia Custodia, Soul Mill y Jazzy Blue, prometiendo reediciones y descubrimientos como Blue Guitars, obra magna, blues 11. Voz ronca evocando carreteras infinitas, acompaña viajes reales e internos. Road to Hell, crítica social, vigente en era congestión moderna. Nostalgia reayana, melancolía resiliente. Ofrece consuelo en pérdidas personales. Tell Me There's a Heaven bálsamo, fe cuestionada. Influencia balearico-ochentera con On the Beach mantiene relevancia dance, mientras Road Songs for Lovers maduras enriquecen playlists adultas. Humildad priorizando hogar sobre fama, inspira artistas rechazando hype. Autenticidad como antídoto industria superficial. The Christmas Album. Último, remaster festivo, cierra ciclo asegurando eco navideño perpetuo. Rea no desaparece porque transformó dolores personales en catarsis compartida, blues working class eterno, que evoluciona con oyentes. Streams 1.000 millones, Driving Home, garantizan descubrimiento jóvenes, legado vivo en covers y samples. Middlesbrough, icono, mundo entero, hijo adoptivo por universalidad, temas, amor, pérdidas, artisam, resiliencia. Su espíritu viaja autopistas imaginarias. Guitarra slide, susurrando vientos eternos.